de los grupos en Honduras. Miren, este tema van a encontrar ustedes que está como enfocado una parte, que yo le doy un enfoque al tema de pretensiones colectivas en temas ambientales, porque yo este tema lo impartí en PGR hace poco a los procuradores que están en la Secretaría del Ambiente, porque es una de las pretensiones como más ligadas a la parte esta de la protección al medio ambiente. Entonces, vamos a ver. Tenemos el tema de las pretensiones colectivas. ¿Cuál es el objeto de las pretensiones colectivas? Lo tienen en el artículo 566 del Código Procesal Civil. En un ratito paso asistencia, como a las 5:20 por ahí. Así que no se preocupen. Vamos a ver. ¿Qué dice las pretensiones que diversas personas frente a en este caso son pretensiones que diversas personas tienen frente a uno o varios demandados en materia de intereses de derechos colectivos, entendiendo por tales aquellos supraindividuales que afectan a grupos, categorías o clases, cuando los individuos, es decir, que cuando hablamos de pretensiones colectivas estamos hablando de grupos de personas, preferentemente determinados, o sea, fácilmente determinables, ligados por circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria por una de la relación jurídica común entre ellos. También tiene que ver con intereses o derechos difusos, entendidos por tales aquellos supraindividuales que afecten a un grupo, categoría o clase, cuando los individuos que lo componen o que lo compongan, que están, como lo establece el código, están indeterminados o sea difícil de determinación, ligados por circunstancias de hecho o vinculados entre sí con las partes contrarias por una relación jurídica común de todos ellos. Tranquilos que esto es un montón de teoría, pero ya les voy a explicar lo práctico para que lo entiendan. Intereses de derechos individuales homogéneos, entendiendo por tales el conjunto de derechos subjetivos individuales con un mismo origen, de los que son titulares, los miembros de grupos, categorías, clases, sin existir una relación común de todos ellos. Entonces tenemos aquí lo primero. Tenemos ejemplo de acciones colectivas para que ustedes lo entiendan. Y este de aquí es más fácil de entender. La acción colectiva es un mecanismo idóneo para resolver la controversia entre las partes, ya que constituye por excelencia el medio para la tutela de los derechos e intereses colectivos, por brindar a la colectividad economía procesal y seguridad jurídica, así como por generar un efecto disuasivo ante prácticas económicas abusivas. Y luego tenemos, vamos a ver qué otro de los ejemplos. Solo voy a tratar de... Tenemos diferencia entre lo que son derechos colectivos o difusos. Derechos que por naturaleza son de titularidad de un individuo, sino que corresponden por naturaleza, no son la titularidad de un individuo. Como anteriormente les dije, corresponden a un grupo o a todo un grupo. Ejemplo, el derecho a un ambiente limpio es un derecho colectivo que tenemos todas las personas. Ese es un derecho colectivo. Todas las personas tenemos derecho a un ambiente limpio. Por ejemplo, podemos decir, todas las personas tenemos derecho a la salud. Es un interés colectivo de todos. Ahora vamos a ver el otro, los intereses difusos. ¿A qué refieren? Los intereses difusos son aquellos que, aunque no afecten a toda la comunidad, sí afectan a ciertos sectores. Estos se hayan integrados por sujetos en idéntica situación respecto de un bien que desean preservar contra algo que pueda dañarlos. Y luego tenemos, se diferencian de los intereses colectivos porque en estos los hombres afectados se agrupan para defender un interés del grupo, no de un individuo. No sé si me estoy dando a entender. En los colectivos es de grupo y en los difusos puede ser de individuos en particular, aunque sean un grupo, pero no de toda
toda la generalidad. ¿Qué dicen? ¿Alguien tenía preguntas? ¿Quién se identifica como proceso en esta clase? ¿Alguien que está identificado como proceso, quién es? ¿Quién es? Identifíquese y si no yo voy a proceder a aplicar las reglas de la clase. ¿Quién es? ¿Jóvenes? ¿Quién es proceso? Permítame que esto que se me está apagando. Abogada, creo que soy yo. Tengo un error. No sé por qué sale proceso. Bueno, pero póngase el nombre porque después va a tener problemas con ese listado. Sí, no sé por qué, no sé por qué. Ahorita lo voy a cambiar. Porque si no va a tener problemas. Sí, ahorita lo casi no lo escucho. Casi no logro escucharlo. Tiene problemas de conexión, seguro. Bueno, continuamos. Se ha intentado clasificar los intereses difusos según respondan ecología o medio ambiente, protección de los consumidores, valores espirituales o culturales. Miren, un ejemplo bien claro que yo les puedo decir es el siguiente. Por ejemplo, no sé qué es lo que me está timbrando aquí, pero pareciera que me estuvieran llamando de algún... Permítame un momentito. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Abogada. Por ejemplo, miren. Yo tengo una duda, abogada. Es que fíjate que una vez en un examen me salió, de procesal civil 1, me salió la pregunta que si una persona podía interponer una demanda colectiva, pero a favor de varios, ¿verdad? Sí. Y no sé si me salió mala. Yo la puse falsa, no sé si se puede o no se puede. Contra de varios, porque es una pretensión colectiva. Sí, sería verdadera, me imagino que por eso le salió falsa. ¿Ve? Por eso le salió mal la falsa. O sea, yo como persona puedo interponer en favor de varios. En contra de varios, porque si usted interpone algo es en contra, no a favor. Gracias. Sí, es en contra. Mírenlo claro aquí. Por ejemplo, todos tenemos derecho al medio ambiente sano, limpio, que ya anteriormente se los explicaba. Pero ese es un interés colectivo. Aquí vieron que la parte religiosa y cultural no está dentro del interés colectivo, sino que está dentro de los, por ejemplo, esta parte está dentro de los intereses difusos, la parte de los valores espirituales y culturales. Entonces, supongamos que yo le digo a usted, María Fernanda, Yair Amador pertenecen a una iglesia católica, Jennifer Moncada. Entonces yo le digo, les ofendo la Virgen María, porque a los católicos no nos gusta que nos ofendan la Virgen María, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, yo creo que esa es una cuestión moral, porque si decimos que María es la madre de Jesús, a nadie le gusta que le ofendan su madre, ¿verdad? Ya lo demás creencias es otra cosa, pero supongamos el ejemplo. Les están diciendo que le fueron inclusive a dañar como una imagen de la Virgen María en la iglesia, y todo el grupo de personas religiosas, Billy Aguirre, Yajair Amador, María Fernanda Martínez, Jennifer Moncada, que son católicos, se sienten afectados, ofendidos, y toda la parte católica. Pero ahí es un grupo de personas, no es una colectividad, por decirlo así, pero el derecho al medio ambiente lo tenemos todos. ¿Por qué no decimos que es un grupo de personas difusas? Porque no todas las personas son católicas. La Constitución de la República dice que prevalece lo del Estado laico, que tenemos la libertad de elegir la religión que queremos ser, evangélicos, católicos, protestantes, no sé qué otra religión puede haber. Eso
difusos. Santa Tomasa, Cristo Sánchez. Sí, abogada. Sí, abogada, queda claro. Cuando son difusos y cuando son colectivos. Colectivos. Y en los difusos a veces es difícil de identificar las personas dañadas, porque tendríamos que ir como a determinar quiénes son católicos y quiénes son evangélicos, pero en general fueron dañados el grupo de personas católicas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos aquí, por ejemplo, en relación a la protección al medio ambiente. La responsabilidad civil debe ser un instrumento legal básico para la protección del medio ambiente como bien de titularidad colectiva por constituir uno de los mecanismos más idóneos para la mitigación adecuada de los daños que resulten de la actividad peligrosa. Supongamos que estén tirando un insecticida o una sustancia dañina en el agua o dañando al medio ambiente con las quemas en tiempos de verano. Eso afecta las vías respiratorias de las personas y trae enfermedades colaterales. Entonces, esa protección al medio ambiente puede ser que alguien inicie un proceso por una demanda de pretensión colectiva, y ya vamos a ver que la PGR tiene legitimación para poder iniciar este tipo de procesos, de igual manera el Ministerio Público. En este caso, la tutela jurídica, en cuanto a lo que tiene que ver con la Ley General del Ambiente, se entiende por ambiente el conjunto formado por los recursos naturales, culturales, el espacio rural, urbano, que pueda verse alterado por agentes físicos, químicos, biológicos o por otro factor debido a causas naturales o actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar directa o indirectamente las condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la sociedad. La titularidad de este le corresponde plenamente a todas las personas como elemento necesario para garantizar el derecho a la salud consagrada en el artículo 145 de la Constitución de la República. El mismo tratamiento puede darse a los recursos naturales o al ambiente. De hecho, la Constitución de la República se declara de utilidad y necesidad pública los recursos naturales de la nación según el artículo 340 de la Constitución de la República de Honduras y la Ley General del Ambiente en su artículo 1, que es la protección de la conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales son de utilidad pública y social. Al estar reconocidos los intereses jurídicos en las normas ambientales, supone que los tribunales están en la obligación de protegerlos. Una vez se accionen en su defensa, pues están llamados a proteger jurisdiccionalmente posiciones que han sido consideradas previamente dignas de protección por el ordenamiento jurídico. Y tenemos en cuanto, no sé si quieren que siga ahondando con lo de los recursos naturales, esto porque les decía al inicio que yo hice una presentación sobre esto en una de las instituciones del Estado. ¿Abogada? Sí, dígame. Bueno, como estamos hablando de demandas en el sector ambiental, por ejemplo, en el caso de Tegucigalpa, prácticamente, no sé si está conforme a ley, que el crematorio 2 veces al año lo queman y más o menos ese humo anda a nivel por todo Tegucigalpa y afecta colectivamente a la población. Entonces, ¿estará regulado eso o no está regulado? La quema en el crematorio, que se queman la basura, pues. Pues cuando causa un daño, por ejemplo, a las personas, al medio ambiente o a la salud de la persona, es un interés colectivo. Que todas las personas, por ejemplo, de un determinado sector están siendo afectadas, por decirlo así. Entonces, recuerden que el derecho a un ambiente sano lo tenemos todos. Y del medio ambiente, y lo regula la Constitución de la República. ¿Cuál es la base, por ejemplo, para las pretensiones colectivas? Se encuentra en el artículo 80 constitucional, esto no lo tienen en el Código Procesal Civil. Cuando se establece que, y tampoco en la plataforma, porque esta presentación la hice recientemente, se encuentra en el artículo 80 constitucional cuando se establece que toda persona o asociación de personas tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general, y a obtener pronta respuesta en el plazo legal.
Ahí cité algo que dice Bujosa Badel, que es doctrina, no es suficiente el reconocimiento de la tutela jurídica de los intereses de grupo si esta no va acompañada de una adecuación de los instrumentos procesales para la protección jurisdiccional de las situaciones colectivas. No solamente en protección del medio ambiente puede haber una demanda colectiva, puede ser en cuestiones de intereses de consumidores, que por ejemplo podría ser, se recuerdan que yo casi siempre les planteo lo siguiente, bueno, en los cursos anteriores, porque de hecho es un tema que fue de, ¿cómo decirles?, de conocimiento público, una noticia que trascendió, que se decía... que habían se recuerdan unas personas que consumían una bebida alcohólica, un guaro que los estaba matando. ¿Lo recuerdan? En un sector específico. Bueno, entonces ahí podríamos decir que son colectivos o difusos los intereses si presenta una demanda protección al consumidor a favor de esto. Colectivos. ¿O difusos? Colectivos. ¿O es que todos son bolos y dicen colectivos? Difusos, como dicen ustedes los chavos, ¿qué onda con ustedes? ¿Todos beben guaro aquí o qué? No. Entonces es una pretensión difusa, porque colectiva sí, pero no del ámbito de la colectividad, sino que es un interés difuso que se está alegando. ¿Me entiendes? O sea que cuando es colectivo es que afecta a todos. No, la pretensión es pretensión colectiva, pero dentro de los derechos que se pueden afectar están los colectivos cuando afectan a un grupo de personas, por decir a todos, y los difusos es cuando afectan a un grupo en específico, que muchas veces es difícil hasta determinarlo, porque puede decir, hay gente que ni siquiera quiere decir que le pegó algo por consumir el guaro porque le da pena, es como una cuestión de moral o de que puedan decir, hablar la sociedad de esa persona que estaba consumiendo ese tipo de alcohol. Ahí sería protección de los consumidores. Sí, de protección al consumidor. Entonces, aquí lo tienen, miren, vamos a ver, la 56 nos quedamos, recapitulando y retrotrayéndonos a lo que establecía la diferencia entre difusos y colectivos. Tenemos aquí las pretensiones, es una pretensión del proceso ordinario, pretensión colectiva del proceso ordinario, pero defendiendo un interés difuso o un interés colectivo. Y miren aquí la diferencia entre uno y otro. Los intereses difusos son aquellos que, aunque no afecten a toda comunidad, sí afectan a ciertos sectores. Estos se hallan integrados por sujetos en idéntica situación respecto de un bien. Por ejemplo, puede ser que una contaminación de quemas aquí en Tegucigalpa está afectando a todo Tegucigalpa, a todo el municipio del Distrito Central, pero es un interés colectivo. Y luego tenemos de los difusos, es un grupo de personas menor y que son afectadas y que son en algunas ocasiones difícil de determinarlas. De diferencia de los intereses colectivos, porque en estos los hombres afectados se agrupan para defender un interés de grupo en particular, no es un interés colectivo. Por ejemplo, el que consume alcohol, que me dijeron aquí que todos, pero eso no lo creo, ¿verdad? O usted no consume de ese guaro, quizás consume otro tipo de guaro que no era el guaro que los estaba matando a estas personas, porque sí habían denuncias de personas que se intoxicaron por ingerir esta bebida alcohólica. Entonces ahí hay un daño en la colectividad, por decirlo así. Hay otro caso, abogada, como estamos hablando, por ejemplo, pues, es mucho mejor. Hay otro caso donde en el Seguro Social que estaban dando unas pastillas que no tenían lo que era el rendimiento para la enfermedad, pues unas tales pastillas que daban que venían... Sí, afectaba una colectividad, pero de interés, una protección a un interés difuso, porque no es a todos. Por ejemplo, aquí habla también de ecología y medio ambiente, pero ¿en qué casos específicos? Por ejemplo, si usted es de una comunidad en específico y le está afectando porque fueron a tirar, en este caso, químicos o cualquier sustancia a una cuenca o a un río donde proviene o donde es la fuente del agua potable, la comunidad no es en sí por decir así,
a todos que nos está afectando, es específicamente a un grupo determinado. ¿Me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo? Sí, abogada. Sí, abogada. Y de igual manera lo del crematorio que decía Santa Tomás Amador, quizás no afecta a toda la colectividad de Tegucigalpa, afecta a un grupo en particular que son las personas que viven en las zonas aledañas al crematorio, pero no a todos. Pero si vienen y están quemando en todo el municipio del Distrito Central, quemas nos afectan a todos. Entonces hay una colectividad. Como la quema de Guanaja. De igual manera, no, pero al parecer como que no era todos los que los afectaron, no sé si era al parecer no todos resultaron afectados, un grupo en particular de personas. Sí, no fue a todos, abogada. No fue a todos, porque yo tengo una amiga que es una de mis mejores amigas que es de Guanaja y no fue a todos. Los papás de ellos viven allá y no tuvieron afectación. Entonces sería ahí como un interés colectivo, pero difuso a determinadas personas. Miren, aquí hay más ejemplos que yo les puedo citar. Tenemos el de afectación o intereses colectivos, la falta de higiene o de seguridad en una determinada fábrica, incumplimiento de las condiciones en el régimen carcelario, disposiciones administrativas, afecta a una colectividad, pero dentro del grupo de ellos, por decir así, que afecta a intereses difusos, propagación de una publicidad engañosa sobre un producto, que solo a quien lo consume le va a afectar. ¿Me entienden? Venta ilegal de un espacio de uso público. Solo le va a afectar, por ejemplo, a quienes viven en la zona aledaña a ese espacio. Por ejemplo, si Santa Tomás Amador vive cerca de una colonia y tienen un parquecito y resulta que lo vendieron, le está afectando a los que viven aledaños a este lugar, que son contigua o que viven contigua a ese lugar. Contaminación ambiental del aire o del agua. Posiblemente era como les decía, puede ser que en la contaminación del aire, en la quema del crematorio, está afectando solo a las personas que viven aledañas a ese lugar. O en este caso del aire, podría ser también. No sé si me estoy dando a entender. Sí, abogada. La corrupción, abogada, sería entonces de una manera colectiva. Usted sabe que la corrupción en el Estado es colectiva porque... Y la corrupción es una limitante para el goce de los derechos fundamentales de toda persona. Le limita todo derecho. Bueno. Abogado, una pregunta. Dígame. ¿Puede entrar en los dos algunos? Es que está el caso del caso del teflón, que afectaba en sí a las personas porque estaban contaminando el agua, pero también afectaba a todo el mundo que consumía el teflón porque liberaba toxinas tóxicas y entonces todo el mundo que lo consumía también. Podría ser pero ahí me parece más difuso que el colectivo, porque no, quizás hay personas que no lo consumían. No sé si me estoy dando a entender. ¿Quién preguntó? ¿Lorena? No, Lorena, sí. Sí. Ahí me parece más un interés difuso, porque hay personas que quizás no lo consumen, no una colectividad. Gracias, Aquí hay más derechos colectivos y derechos difusos. Más ejemplos. Derechos de interés difuso, carácter indivisible, corresponde a un grupo de personas indeterminado, en algunos casos indeterminable, se encuentra relacionado por circunstancias de hecho, ejemplo, contaminación del agua. Derecho de interés colectivo, carácter indivisible, corresponde a un grupo de personas indeterminadas o no, pero que puede determinarse con facilidad. Se encuentra relacionada por circunstancias de derecho, ejemplo, el cobro excesivo de un servicio. Este es, por ejemplo, ahorita, interés colectivo, el cobro de energía. Díganme si no estoy diciendo la verdad. Es una afectación colectiva. Efectivamente, abogada. A todo nivel. El aumento del dólar. Sí, es una afectación colectiva. El aumento de la canasta básica, combustible, la gasolina, combustible. Todo lo
semanas le suben el combustible. Abogado, una pregunta. Dígame. En el caso de la energía, digamos que hipotéticamente, ¿verdad? Pongamos un ejemplo de que... Casi no lo escucho, espérame, que no sé si tengo volumen bajo. Ya. ¿Me escucha mejor ahora? Ahora sí. Ok, pongamos el caso hipotético en que, digamos que para empresas de energía en Honduras, digamos que existan más de una. Como ahora que, ¿Empresas de energía qué dice? digamos que de empresas de energía existan más de una. Entonces, en ese caso, digamos que las altas tarifas de una de las empresas no sería algo de derecho colectivo, sino de difuso, ¿correcto? Casi no le entendí, es que también alguien me vino a hablar acá. Sabe que no se le escucha casi, habla muy suave. O casi no le escucho, no sé por qué. Puede pegarse un poquito el micrófono, subirle un poquito a su computadora. Ahora mejor. Sí, ahora mejor. Ok, eran los audífonos entonces. No, lo que decía era que, digamos, pongamos el caso hipotético en que exista más de una empresa de energía aquí en Honduras, ese ejemplo de las tarifas altas, no aplicaría como un derecho colectivo, sino como derecho difuso, ¿cierto? Porque solo aplicaría para los usuarios de una sola empresa. Sí, porque es cierto, hay varios lugares donde no tienen con la ENE, por ejemplo, o con la empresa de energía. Por ejemplo, Roatán tiene su planta. En otros lugares también, por ejemplo, creo que, no sé si en Dalí cómo es la cosa, pero me han explicado como que no es responsabilidad directa de Energía Honduras ni de la ENE, sino que como que de otra, no sé de quién. No, abogada. ¿Está Dalí de aquí? Yo soy de Dalí, abogada, pero... Espéreme, ya le voy a decir de quién. Aquí yo pregunté porque hay una amiga que siempre se queja y yo le digo a algún amigo de ahí de la ENE, le pregunto, mira, ¿y qué pasa con estas quejas aquí? Entonces, eso depende de ODS, no sé qué es ODS. No, Ni de EH, dice. Los cortes de energía. ODS, no sé qué es ODS. No ni sé idea, cuál es porque la situación ahí. los recibos llegan igual, todo normal, y si cortan la energía, también son los de Energía Honduras. Sí, pero vamos a ver si eso, quién es ODS, porque no sé qué es ODS. Ustedes no saben, los que son de Dalí. No, abogada. Pues a mí me dice ODS Honduras, no sé, aquí lo estoy buscando yo, operación de sistema, dice. Pero no sé, voy a preguntarle a ver qué significa y cuando tenga la respuesta ahí, cuando iniciemos clases, durante esté agregando a los alumnos, les comento qué es. Continuamos. Pero ya más o menos tienen clara la pretensión, ¿a qué refiere? ¿Sí o no? Sí, abogada, sí. Sí, abogada. Vamos a ver. De igual manera como lo soliciten, aunque ustedes hayan invocado mal el derecho, el artículo 12 dice que el juez tiene la obligación de resolverles conforme al derecho. Ustedes ahí lo que tienen que identificar si es un derecho difuso o es un derecho colectivo dentro de una pretensión colectiva. ¿Qué más les puedo hablar sobre el tema? Tenemos en el artículo 572 del Código Procesal Civil, que a estos procesos se llaman, dígame. Disculpe, entonces puede haber un difuso dentro de un colectivo, ¿o cómo es? Una pretensión colectiva afectando a un derecho colectivo o a un derecho difuso. A una colectividad o a un interés difuso de un grupo, por decir así en particular. ¿Me podría dar un ejemplo de eso, por favor? Ya se los he dado anteriormente, ya se los di a todos, ¿cierto o no cierto? Hasta les dije qué situaciones, o seguro que no estaba poniendo atención. Sí, solo de que es que no entiendo muy bien cómo el colectivo afecta. Por ejemplo, digamos, el caso que les había dicho, es que a veces están ustedes en otra cosa y dice, ay, me podría dar un ejemplo que no lo entendí, pero es que no estaban poniendo atención. Lo voy a citar solo un ejemplo. Por ejemplo, si usted era consumidora de un guaro que estaban vendiendo, que eso es un caso real, no es que me lo estoy inventando, que estaban vendiendo y que estaba afectando la salud y que intoxicaba a esas personas,
usted puede iniciar una pretensión colectiva como por derechos del consumidor, pero afecta un interés difuso porque no todos consumen ese guaro. Es un grupo particular, la persona afectada, pero colectividad podría ser el caso que decíamos de la energía eléctrica, el cobro exagerado de energía eléctrica nos afecta a todos, no es a un grupo en particular. ¿Me entienden? Sí, abogada, gracias. Continuemos. Tenemos el artículo 572 del Código Procesal Civil, que a estos procesos serán llamados quienes tengan condición de perjudicados por haber consumido el producto o usado el servicio que lo originó, para que hagan valer sus derechos o intereses individuales. Es decir, que el que consumió la bebida alcohólica que los estaba intoxicando, en este caso va a ser llamado ese grupo de personas. Y quienes son afectados por el cobro de energía, se iniciaron una pretensión colectiva, por decirlo así, un ejemplo, citándolo, entonces van a ser llamadas las personas. La prueba y carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? En lo que a la carga de la prueba se refiere, la vía normal es la que sean del actor o del demandado reconveniente, a quien le corresponde probar los hechos alegados, pero admite la distribución especial de la carga de probar cuando expresamente lo señale la ley. Es decir, que aquí no es como con camisa de fuerza que la carga de la prueba va a corresponder únicamente al actor. Podría ser que se invierta, dependiendo la distribución especial de dicha carga probatoria, debiendo tener el juez siempre presente en la disponibilidad, factibilidad probatoria que corresponde a las partes en el litigio. Es decir, que si viene Diana y demanda a Mónica y yo me doy cuenta en el litigio que quien tiene la prueba no es Diana como parte actora, sino que la disponibilidad la tiene Mónica, yo puedo exigírsela a Mónica la carga de la prueba. ¿Por qué les menciono eso? Porque el 238 dice que la carga de la prueba corresponde al actor de la demanda o al demandado, en este caso reconveniente. Por eso me hago referencia a esto. En el caso en específico de estos procesos, la carga de la prueba le incumbe a la parte que posea conocimiento científico, técnico, informaciones específicas sobre los hechos o mayor facilidad de la demostración, es decir, quien tenga la disponibilidad de probar. Pues se pueden solicitar medidas cautelares, sí, para asegurar la efectividad, obviamente, y cumplimiento de la sentencia, de acuerdo a lo que dice el artículo 350 del Código Procesal Civil. Como todo proceso declarativo, sobre qué va a versar la sentencia. En lo que a estos procesos de grupo refiere, el Código Procesal Civil establece ciertas reglas de la sentencia que deberán sujetarse al artículo 578. Vamos a ver qué dice. En el caso de condenas pecuniarias, la sentencia estimatoria debe determinar claramente los beneficios individuales para los consumidores usuarios que incluyen en la condena. Es decir, que por ejemplo, una condena pecuniaria no puede ser que yo les vaya a dar la misma cantidad a todos, es dependiendo la afectación que cada uno tuvo. ¿Me entienden? Pecuniaria, que es en dinero. De no ser posible dicha determinación, establecerá al menos la información necesaria para poder exigir el pago o instar o intervenir en la ejecución. Luego tenemos que en el caso de sentencias declarativas, determinan si dicha declaración surtirá efecto procesal interpartes o erga omnes. ¿Saben qué es erga omnes? De obligatorio cumplimiento para todos, ¿será? ¿O no? ¿Sí o no? Para todos. Y el interparte es que solo es para las partes. Exactamente. Si hubieran personas, consumidores o usuarios individualmente, deberán pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones específicas, es decir, de manera separada, decir que se reclama para cada uno, tal como lo dice el artículo 424, inciso G. En los casos de las acciones de cesación, podrá acordarse la publicación de la sentencia para que sea de conocimiento público, así como interponer una multa de hasta 3 salarios mínimos por día de retraso en la ejecución de la resolución judicial de acuerdo a los plazos establecidos para ello. Dicha publicación se hará en un periódico de circulación nacional, cargando los gastos al condenado. Y luego los intereses o derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada seguirá teniendo efecto erga omnes, pero la sentencia no vinculará a los miembros del grupo, quienes podrán
hacer solicitudes individualmente durante el proceso de ejecución. Aquí tienen ya, creo que ya bien claro cuando se refiere a intereses o derechos individuales homogéneos, ¿verdad? Bueno, esto es en relación a este tipo de pretensión y entramos al proceso abreviado y hoy sí vamos rápido a terminar este código. Las pretensiones más complejas son las ordinarias. Hasta el nombre lo dice, ¿verdad, José Rubio? Son complejas y no es fácil. Imagínense en el caso mío que yo ya llevo todos los años que les he dicho en este juzgado, desde que entró en vigencia ese código, yo lo agarré nuevecito, me lo dieron, me acuerdo, la primera lo perdí y volví a pedirlo y me dijeron, por esta última vez le damos el código. Y no es fácil. Estas del ordinario no son fáciles, pero Billy Izaguirre está ahí presente. ¿Es que está dormido o es la foto? ¿Tiene la cámara activada o es su foto? Es mi foto, es que tengo problemas con... Es que yo mejor pregunto porque una vez se me durmió un alumno y yo pensaba como estaba estático que era la foto que tenía ahí y esa se ve como real, como que si estuviera ahí. Se me durmió un alumno en la clase y roncaba ahí y yo pensé que era la foto. Yo decía, este muchacho se toma fotos dormida para pegarla ahí, dije yo. Cuando veo que se mueve, todos nos asustamos, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya se saben esa historia porque ese video anduvo circulando por todos lados. Ve cómo se ríen, David Ordóñez. ¿Se acuerda de esa historia, verdad? De un alumno que se me durmió en la clase. Ya me acordé, abogado. Hasta ahorita que usted está contando, abogado. Esa era yo, estaba yo dando la clase, pero después nos aclaró que se le murió un perrito y estaba desvelado. En esta virtualidad pasan unas cosas. Un día una alumna estaba en pijama ahí y enseñándonos los pies, activó con el pie la cámara. Y le digo, ¿y usted es que está en pijama o qué? No se daba cuenta, casi se murió de la vergüenza, ¿verdad? Tengan cuidado. ¿Verdad, José, Stephanie, Alvarenga, todos los aquí presentes? Vamos a ver sobre el proceso abreviado. Miren, este no necesito ni buscarles el código ahí, este es mucho más fácil. Miren, el proceso abreviado, los plazos se abrevian a la mitad. Ustedes tienen ahí, para reforzar ese procedimiento, se los voy a compartir el link, que lo tienen de igual manera en la plataforma, si no me equivoco. ¿Verdad que lo tienen? Efectivamente, abogado. Ahí están están los procesos, el ordinario y el... Mire, ahorita yo les voy a explicar la clase. ¿Quiere reforzarlo? Refuércelo ahí. Aquí está en YouTube. Ya se los mando el link. ¿Sabías que hay un truco? Permítame, que ahora es que hay unos anuncios. Usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida. Espero que cualquier... Aquí está. Establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil. Ya se los copio. Ayer les refería... Ahí tiene todo para reforzar. Si usted en la clase hoy no escuchó, espero que no se haya dormido también, ¿verdad? Porque eso no se vale aquí. O tenía malo su audio, ahí se los comparto. ¿Dónde tengo lo de los chats? Aquí. Ahí se los envío. Bueno, miren, el proceso abreviado, los plazos se abrevian a la mitad del proceso ordinario. Es decir, que si usted en el proceso ordinario ya aprendió que la demanda, por ejemplo, se subsana en el plazo de 10 días, en el abreviado se va a subsanar en el plazo de 5. Si los alegatos en ordinario son de 30, en el abreviado van a ser de 15. Casi siempre vamos a encontrar que nos vamos a encontrar ante una circunstancia que los plazos se abrevian a la mitad. La demanda del proceso abreviado va a iniciar con los requisitos que establece el artículo 583 del Código Procesal Civil. El único requisito que les dice ahí que pueden obviar es la fundamentación jurídica, no necesitan fundamentarla jurídicamente. También en doctrina podríamos encontrar
que no es necesaria la suma, pero la suma para mí es una parte importante que debe de ir porque es como el título de la demanda que se pretende interponer. Entonces, de manera rápida, porque ya casi estamos en tiempo, de igual manera voy a reforzar mañana. Los requisitos los tienen en el 583. Si usted hoy recibe como juez una demanda del proceso abreviado, va a revisar los requisitos y presupuestos obligatorios de acuerdo a lo que establecen las facultades procesales del artículo 12, que dice que el juez tiene que revisar esos requisitos y presupuestos obligatorios de todo tipo de demanda, no solo de los abreviados. Si no reúne los requisitos y presupuestos obligatorios en un proceso abreviado, va a mandar a subsanar por el plazo de 5 días. Si no se subsana, entonces se admite la demanda. Si vienen todos los requisitos de la demanda, consecuentemente se va a admitir la misma. Y una vez que se admite, en el auto de admisión de la demanda, mandamos a citar al demandado porque nos encontramos ante una circunstancia que el demandado no contesta de forma escrita, salvo que el procedimiento especial así lo diga, sino que en abreviados contesta de forma oral. Se le cita la audiencia y usted va a realizar las actuaciones que dice o alegaciones que dice el 591. Intento de conciliación según las reglas del 448, ratificación de la demanda que va a decir por este acto procedo a ratificar su señoría en todas y cada una de las partes la demanda que he interpuesto de proceso o procedimiento abreviado de accidente de tránsito, solicitando como medida cautelar la prohibición de celebrar actos y contratos y asimismo hago mención al poder con el que actúo. Ahí la ratificó. Segundo, tiene la palabra la parte demandada para que proceda a contestar la demanda de forma oral y va a contestar aceptando o negando los hechos de la demanda. Una vez que contesta la demanda, después viene la interposición de medios probatorios y posteriormente su evacuación bajo el principio de concentración. Si usted va a un proceso abreviado, va a tener que llevar a sus testigos y todas las pruebas pertinentes. El único medio de prueba que a veces interrumpe la audiencia es el peritaje o el reconocimiento judicial, aunque el reconocimiento judicial dice que se debe de evacuar 5 días antes de la audiencia, aunque yo no comparto en algunos casos ese criterio en el caso del abreviado. ¿Por qué razón? Porque el abreviado en esa única audiencia es donde se admite la prueba y se decide que se va a evacuar. Es decir, que si yo evacúo una prueba anticipada, ni sé si es útil, si es pertinente, si tengo que evacuarla y el demandado todavía no ha propuesto prueba. No sé si me di a entender en lo que les estoy diciendo. Sí. Solamente le quería hacer una pregunta. Dígame. Es que no logré escribir rápido de los requisitos. ¿Cuál no es el necesario? La fundamentación jurídica de la demanda. Si logró escribir rápido o no captó, ahí tienen aquí se tiene lo de la página. Voy a proceder a pasar la lista. Así que no se me retiren. Ahí está en la página, puede reforzar, en esa página que le acabo de mandar. Ahí la tienen. Y tienen todas las pretensiones explicadas de manera rápida, pero las tienen para que se hagan una idea. Voy a proceder con la lista. Inicio. Vamos a ver. Casi es que le quiero las teclas a la computadora, yo soy como ansiosa. Vamos a ver. Listo, ya les pasé la asistencia. Si quieren reforzar, allí tienen el link. Mañana de igual manera les refuerzo un poco más en la clase. Gracias, Buenas noches para todos, si Dios lo permite.